Cae el niño guerrero, fin a su refugio, operativo militar sacude las minas en el estado Bolívar. Sin planes pero con presos que mueren por falta de asistencia médica, Diosdado Cabello defiende las cárceles y reabre el debate sobre el sistema penitenciario. Pronto habrá grandes noticias. ¿Qué hay detrás del mensaje de Estados Unidos sobre Venezuela y el terrorismo? Les contamos. Jueves 11 de junio de 2026, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez desplegó un brutal operativo táctico militar de más de 24 horas consecutivas en el estado Bolívar. El objetivo presuntamente es capturar a Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua. La tensión es absoluta en sectores como Las Claritas y el kilómetro 88 por el sobrevuelo de helicópteros de la FAN y el despliegue de comandos especiales que exigen el desalojo inmediato en los yacimientos mineros. Mientras, los comercios permanecen cerrados y el silencio oficial es total. Juliana Palmar con los detalles. Luego de tener años negando la existencia del Tren de Aragua, el gobierno encargado, a través de las Fuerzas Armadas Nacionales, ha desplegado un dispositivo de seguridad para dar con la captura del principal líder de la organización delictiva, Héctor Flores, alias Niño Guerrero, y algunos de sus aliados en las minas del estado Bolívar. Militares exigieron a mineros desalojar de inmediato los yacimientos, por lo que los pobladores trancaron la arteria vial para pedir el cese inmediato del operativo militar. Yo creo que esta orden de ir o de tratar de poner orden de la anarquía reinante es precisamente parte de lo que ha venido haciendo Estados Unidos dentro de la agenda de búsqueda de fuentes de ingreso y de mecanismos de negocio o de alianzas económicas con Venezuela. Esto se encuentra enmarcado dentro de esa llamada primera fase de estabilización económica y por eso es tan necesario que la minería deje de ser un sector anarquizado del cual se aprovechan los actores políticos, la misma Delcy Rodríguez, el mismo Diosdado Cabello y gran parte del estamento militar han construido esa situación anárquica para aprovecharse de ella. Comisiones militares y policiales realizaron inspecciones en distintos puntos del kilómetro 88, entre Las Claritas y Las Brisas, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, en una zona señalada por la presencia de actividades de minería ilegal. Estas acciones estarían respaldadas por labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas durante varios meses. Lo primero que habría que decir es que es una zona anárquica, es una zona donde hay multiplicidad de organizaciones criminales. Ahí se encuentra el Tren de Aragua, la banda del Juancho, la del Abuelo, el Ciego. Son varias organizaciones criminales que se han repartido la zona minera del estado Bolívar, la zona 88, el kilómetro 88, la zona de Las Claritas, incluso la zona de Tumeremo. Así que retomar el control de la zona es una situación bastante compleja, sobre todo porque la corrupción de las Fuerzas Armadas es justamente lo que ha sido el caldo de cultivo para que esto ocurra. Las Fuerzas Armadas obtienen jugosas ganancias o miembros de las Fuerzas Armadas de esta anarquía que se vive en esa zona. Desde las comunidades del estado Bolívar continúan reportando una fuerte movilización de efectivos y convoyes. El objetivo sería el desmantelamiento de campamentos de minería ilegal, mientras continúan las labores de búsquedas. Reportes extraoficiales indican que otros presuntos integrantes del círculo cercano de Niño Guerrero también estarían siendo objeto de seguimiento por parte de organismos de seguridad. No hay presencia militar de los Estados Unidos en estos operativos, me lo han confirmado varias fuentes de la zona, de modo que no es cierto que hayan militares estadounidenses. Lo que sí hubo fue una presencia de expertos en materia ambiental, en materia geológica, en materia minera de Canadá, quienes estaban tratando de procurar analizar las dinámicas que allí se dan y a objeto de establecer la viabilidad de un negocio de exportación de oro a largo plazo. La operación también ha generado reacciones entre las comunidades afectadas.
Pobladores y trabajadores exigieron el cese del operativo militar y solicitaron garantías para los derechos humanos de quienes habitan en los asentamientos mineros, mientras persiste la incertidumbre sobre el alcance de las acciones de seguridad en la zona. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La presunta ofensiva contra el niño guerrero, líder del Tren de Aragua, ha desatado una crisis en el estado Bolívar. Mineros protestan tras operativos y órdenes de desalojo, pero ¿tú qué crees? ¿Logrará la FARC capturarlo o escalará el conflicto? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En las cárceles de Venezuela ya no hay pranes, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, pero sí hay presos muriendo por falta de atención médica. Hay 83,000 expedientes bajo revisión y una defensoría que admite estar colapsada. María José Prado nos amplía. Diosdado Cabello aseguró que en las cárceles venezolanas ya no existen pranes. Sin embargo, el propio gobierno informó que mantiene una revisión de más de 83,000 expedientes penitenciarios y que cerca del 70% de los detenidos reciben asistencia de la defensa pública. Y hoy día, gracias al trabajo que se hizo, no hay pranes en ninguna cárcel de Venezuela. El que quiera puede irlo a comprobar. Según Cabello, la revisión incluye la situación individual de los privados de libertad y el desempeño de jueces, policías y demás actores que forman parte del sistema de justicia. La Defensoría tiene que ver que nosotros tenemos de todo. Es que en la Defensoría hay de todo. Yo estoy que corro. O sea, hay presos políticos, hay presos comunes, hay adulto mayor, hay adolescentes, hay niños, niñas. O sea, es una situación de una complejidad, de una vulnerabilidad que solo es posible atenderla si se cuenta con esa coordinación. Pero mientras el gobierno defiende avances en el control de las cárceles, la Defensoría del Pueblo reconoce la complejidad de un sistema que reúne población vulnerable y que requiere coordinación urgente entre distintas instituciones. Otro es que si ellos tienen, como se dice, el control de todos los centros penitenciarios, entonces ¿por qué la asistencia médica, la alimentación, la higiene, el trabajo, el estudio, la atención psicológica, legal, es nula, teniendo ahora el control? Porque antes decían de que como el control lo tenían los pranes, entonces ellos no podían entrar al área de reclusión. Bueno, ahora tienes el control, entras a todas las áreas, pero el preso se muere no por violencia, sino se muere de hambre, se muere de tuberculosis, se muere siempre con una patología que siempre dicen que sí, un infarto, cualquier tipo de este tipo de situaciones que precisamente es por la falta de comida, al punto que siempre ponen a los familiares a llevarle comida a los presos, cuando deben tener por lo menos una alimentación balanceada, que reúna las calorías necesarias para que esta persona pueda tener por lo menos salud y no tener la situación que tenemos en los actuales momentos, donde la mayoría el 95% de los presos que fallecieron el año pasado en las cárceles, de más de 150, murieron por problemas de salud. A las revisiones anunciadas por el gobierno se suman las denuncias sobre condiciones de reclusión y atención médica dentro de los penales. Además, el secretario ejecutivo del Consejo Moral Republicano, Larry DeBoe, reveló que el 75% de los condenados admitió los hechos en sus procesos, una cifra que también refleja el impacto del retardo procesal en el sistema de justicia venezolano. El Pentágono promete noticias importantes sobre terrorismo y narcotráfico relacionadas con Venezuela. La incógnita ahora es si se trata de capturas, operaciones de inteligencia o nuevas estructuras criminales. El informe con Juan Gutiérrez Gamba. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth aseguró que pronto habrá grandes noticias relacionadas con grupos y operaciones contra el narcotráfico vinculadas a Venezuela. Las declaraciones han despertado expectativas sobre posibles revelaciones de inteligencia, capturas o desmantelamiento de estructuras criminales que operan en la región. Fuentes de inteligencia en los Estados Unidos señalan que las próximas acciones involucran golpes contundentes contra estructuras que operaban en suelo venezolano, marcando un quiebre definitivo en la política exterior que por años catalogó al país caribeño como un santuario para estos grupos. Pueden estar trabajando en desmantelar grupos vinculados al terrorismo, claramente como la banda del Tren de Aragua, pues que ha sido altamente sancionada por los Estados Unidos y sus cabecillas han sido
identificados para tener una recompensa por quien dé información o lo lleva a su captura. De repente a esas noticias pudieran estarse refiriendo y esto tendría una incidencia directa sobre la operación de grupos extremistas paramilitares en Venezuela, como es el caso de los grupos del ELN y la guerrilla colombiana. Podría apuntar hacia esa zona específica o hacia esos objetivos específicos. Según Headset, Estados Unidos cuenta ahora con un socio dentro de Venezuela, dispuesto a colaborar en la lucha contra organizaciones consideradas terroristas y redes de narcotráfico. Analistas consideran que las futuras revelaciones podrían servir para demostrar resultados concretos de esa coordinación o incluso exponer nuevas estructuras criminales con alcance regional. Podría ser el resultado de las directrices o de las órdenes que dan los Estados Unidos para ir en contra de lo que ellos han catalogado sus enemigos o los enemigos más importantes o principales que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos, que tiene que ver con grupos extremistas extranjeros y también con grupos de narcotráfico internacional. Si estas grandes noticias se confirman y se demuestra que Caracas se volvió un aliado útil contra el crimen global, ¿qué impacto inmediato tendrá esto sobre el esquema de sanciones económicas? Esto lo que podría es justificar, si el resultado es efectivo, el levantamiento de algunas sanciones o el levantamiento de algunas restricciones o el levantamiento de algunas acusaciones con respecto a personeros del régimen que actualmente se encuentran manejando este gobierno interino. Y esto apuntaría más que todo a Diosdado Cabello. Tiene una recompensa por quien dé información por dónde se encuentra ubicado, que lleva su captura, por estar vinculado al cartel de los Solas, pues podía beneficiarse de estas acciones y así los Estados Unidos pueden justificar cualquier levantamiento de sanciones en contra de esa figura. Más allá del anuncio, el verdadero desafío será medir qué tan profunda es la cooperación entre Washington y Caracas, porque si las revelaciones prometidas involucran organizaciones con presencia regional, podrían marcar un nuevo capítulo en la agenda de seguridad hemisférica. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, volvió al corazón de los Estados Unidos, donde ha sostenido importantes reuniones diplomáticas con la diáspora venezolana y con dirigentes de la democracia social cristiana. El escenario es de un respaldo internacional absoluto hacia una salida democrática en el país, pese a la insistencia del chavismo por bloquearla desde el poder. Quique Frías nos cuenta. Nueva visita de María Corina Machado a la capital de Estados Unidos. La líder política sigue en el exilio articulando estrategias para la transición y tuvo un encuentro con la diáspora venezolana. Su mensaje para ellos fue directo: esperanza de un regreso. No pierdan la fe y sigan apoyando los esfuerzos de cambio para su país. Digo cada uno de ustedes, vidas, miedos, soledades, injusticias, va a terminar en una historia poniendo el interés de nuestro país, de Venezuela, por encima. Y vamos a tener el mejor sistema educativo del planeta. Lo que busca es, por una parte, mantener esa cercanía que debe cultivar todo líder con sus seguidores, y por otro lado, mantener a la diáspora venezolana, sobre todo a la oposición que se encuentra en el exilio, movilizada. Por supuesto que ese encuentro muy seguramente se aprovechó para compartir lineamientos de cara a la transición y de cara a un futuro gobierno democrático en Venezuela, pero el objetivo de fondo muy seguramente fue el de mantener movilizada a la diáspora venezolana y, más que a la diáspora venezolana, a la oposición venezolana que se encuentra en el exilio. En esta etapa post-Maduro, con un chavismo debilitado, tutelado por la presión de Estados Unidos y obligado a aceptar una transición que intenta evitar o controlar, Machado, como cabeza de la plataforma unitaria, sigue siendo la ficha clave de la próxima Venezuela. Y en ese sentido, sostendrá una reunión de líderes de la democracia cristiana internacional. ¿Qué trascendencia tiene que una red política regional se siente con Machado justo cuando el chavismo intenta desconocerla como interlocutora de la transición? Esa reunión, ese encuentro obedece al hecho de que María Corina Machado está aprovechando su estancia en el exterior, su estancia fuera de Venezuela, para construir alianzas que pudiesen ser clave, pudiesen ser importantes, no solo durante la transición, sino en la futura Venezuela
democrática. Ella ha demostrado para tejer una red de alianzas que no solo la legitiman a ella como líder, no solo le otorgan un mayor alcance, un mayor poder de interlocución, sino que van a ser alianzas muy importantes y seguramente muy necesarias en la futura Venezuela democrática. 3 frentes políticos definirán el futuro sociopolítico de Venezuela. Estados Unidos mantiene la presión y administra cambios de forma lenta mientras calcula sus intereses. El chavismo obedece y gerencia el poder. Y María Corina Machado sostiene el respaldo internacional, organiza a la diáspora y se mantiene como símbolo de un mejor país. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Donald Trump habla de una nueva Venezuela. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró que el país atraviesa una etapa positiva tras los cambios políticos recientes. Destacó el acercamiento con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, mientras continúa la reconfiguración del poder y de la economía venezolana. Escuchemos. Primero hicimos una parada en Venezuela, por cierto, y hemos pagado por esa guerra muchas veces y tenemos excelentes relaciones con el pueblo de Venezuela. Nos llevamos muy bien con ellos. Fue un gran éxito. Fue una guerra de un día. Fue realmente, para ser exactos, 48 minutos de furia y se acabó. Y Venezuela está haciendo un gran trabajo. Las relaciones con la gente son excelentes, se ha convertido en un país feliz, aunque no lo creas, quiero decir, se ha convertido en un país feliz y estamos sacando millones de barriles de petróleo de Venezuela. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Del petróleo a la minería. Estados Unidos acelera su desembarco económico en Venezuela. La relación entre Washington y Caracas sigue profundizándose en el terreno energético. Este miércoles, Jarrod Agen, subdirector del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, confirmó que nuevas delegaciones estadounidenses viajarán nuevamente a Venezuela esta semana, mientras el gobierno de Estados Unidos amplió las licencias que permiten operaciones en los sectores petrolero, gasífero y minero del país. Además, la licencia general 47A autorizó la venta de diluyentes de origen estadounidense a la industria petrolera venezolana, un insumo clave para procesar y exportar crudos pesados. En conjunto, estas medidas apuntan a una mayor apertura económica y a la recuperación de la capacidad productiva venezolana, en un contexto donde Washington busca facilitar inversiones, asistencia técnica y una expansión de la actividad energética bajo nuevas reglas de supervisión y cooperación. Bolsa de Valores de Caracas resalta reuniones con representantes de la banca internacional. El presidente de la Bolsa, José Grasso, reveló que se mantiene un flujo constante de reuniones semanales con inversores extranjeros y representantes de la banca internacional, incluidos bancos de Estados Unidos que buscan reactivar e intensificar de forma rápida las relaciones de corresponsalía con entidades bancarias venezolanas. Grasso destacó que este acercamiento optimizará el sistema de pagos nacional y potenciará sectores clave como la manufactura, el petróleo y el agroalimentario en un contexto de apertura económica. Asimismo, resaltó el dinamismo del mercado local al precisar que en marzo la bolsa caraqueña alcanzó un hito histórico de 3.000 operaciones diarias, una cifra que no se registraba desde hace décadas. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.